Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, Muy bien, aquí de nuevo. ¿Con, de con, vuelta. con ganas de nueva temporada o qué? Sí, 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 ya le Y echábamos de tanto, menos. Bueno, y así, tanto. así me gusta. Esta temporada la abrimos hablando de uno de los temas que desde que, bueno, supimos los resultados de las elecciones, que ya los comentamos la temporada anterior, vimos que iba a ser más conflictivo y es la negociación para una investidura previsiblemente de Pedro Sánchez y un tema encima de la mesa, la amnistía y sobre todo el conflicto catalán. Justo llegamos a este episodio, lo decía en la introducción, después de que este pasado lunes se celebrase la diada. Fran, una diada, decía yo en la introducción, algo descafeinada. Sí, a ver, ya hemos visto, ahora trataremos un poco las cifras, ¿no? Pero generalmente, y sobre todo en los últimos años, pues la diada siempre marca el inicio del curso político en Cataluña, ¿no? Y ha sido termómetro del independentismo en los últimos años, ¿no? Este año transcurrió sin incidentes y con la certeza de que la capacidad de movilización de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, pues que es la que organiza, pues va a la baja año tras año. Hablábamos de baile de cifras, mientras que la ANC cifró la asistencia de manifestantes en 800.000, la Guardia Urbana de Barcelona solo contó 115.000. Bueno, más allá de la polémica de las cifras, lo cierto es que a primera vista las fotos y vídeos mostraban una manifestación algo alejada de las multitudinarias, ¿no? De hace ya algunos años, ¿no? Cosas a tener en cuenta. Los independentistas, como pasa desde hace algunos años, acuden a esta cita divididos. Además, venimos de dos citas electorales, las municipales de mayo y las generales de julio, en las que el PSC, digamos que ha barrido del mapa Esquerra, Junts y la CUP, ¿no? Partidos que desde hace meses pues también están a la greña por esta mesa de negociación de los republicanos, ¿no? Con el gobierno central, ¿no? Ahora hablaremos de este tema, puesto que las tornas parecen haber cambiado tras la intervención del otro día de Carles Puigdemont desde Bruselas, ¿no? Pero antes de hablar de ello, simplemente recordemos las palabras de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, durante la diada, que pidió poco más que independencia o elecciones y avisó que para ellos no es posible ninguna negociación para investir a Pedro Sánchez si no se reconoce la legitimidad del 1 de octubre de 2017 del referéndum. La opción de una nueva lista, además de unidad independentista, flotó en el ambiente, en ocasiones caldeado, como cuando silbaron al presidente aragonés, al que acusaron de traidor por negociar con el gobierno, tuvo que irse, él argumentó que no, que ya estaba todo pues, pactado, que se iba a ir en ese punto, pero no pudieron evitar, ¿no? esa imagen de silbidos. Sí, a ver, hablando de Per Aragonés, presidente de la Generalitat y sobre todo uno de los líderes de Esquerra, hablemos de una de las ironías en los últimos meses, o en las últimas semanas, mejor dicho, que se está produciendo en el independentismo catalán, y es que parece que se está imponiendo el relato de Esquerra, un relato de negociación, de pactos, de conseguir algo hablando con Madrid, en este caso con Pedro Sánchez, con el PSOE y Sumar, pero quien está ganando protagonismo, Fran, es Junts. Sí, vamos a retrotraernos un poco porque recordemos que en julio, no sé si recordáis que hubo un llamamiento desde diversos sectores del independentismo más radical para abstenerse en las generales, ¿no? De hecho, tanto Junts como Esquerra y la CUP, que de hecho la CUP desapareció del Congreso, pues sufrieron una pérdida significativa de apoyos. Más en concreto Esquerra, ¿no? Que vio como Junts pues, volvía a disputarle este primer puesto en el nacionalismo en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, se impone un relato entre el independentismo según el cual Esquerra Republicana pues habría cedido a los planteamientos del gobierno central y a ser pues una mera muleta de Pedro Sánchez en el Congreso a cambio de nada o de muy poco, ¿no? Estos sectores más cercanos a Junts, que ha atizado, ¿no? Ha aprovechado esta situación, estos sectores acusan a Esquerra pues poco más que de autonomista, ¿no? Los republicanos, es que sí que es cierto que han hecho un cambio respecto a 2017, reivindican los logros de la mesa de negociación, pero temen que el nuevo papel de Junts, ¿no? Les relegue a una segunda posición, ¿no? En esta carrera en el independentismo, ¿no? Y es que el endiablado resultado electoral del 23 de julio coloca a Junts y por ende a Puigdemont en el centro de cualquier posible investidura de presidente del gobierno en España, ¿no? Sánchez necesita el sí de Waterloo y de ahí que haya habido movimientos de la vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que visitó a Puigdemont y Toni Comín, pues para escenificar este aproximamiento entre ambas partes para comenzar a negociar. Todos sabemos que pide Puigdemont, y así lo dejó claro el otro día en Bruselas. Pide básicamente la amnistía, de la que hablaremos a continuación, ¿no? Amén de otras cuestiones, como por ejemplo la oficialidad del catalán tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo. Cuestiones que han sufrido algún contratiempo en las últimas horas, pero que ya están en vía de tramitación. Puigdemont, lejos de mantenerse en estas posturas ultramontanas más radicales, parece que quiere aprovechar su posición de relevancia.
Por un lado, intentando buscar una salida a su situación, porque a nadie se le escapa que tiene muchas ganas de poder volver a su casa después de 6 años, y por otro lado, conseguir algún logro significativo en Madrid, pues que presentara su parroquia, ¿no? Para así conseguir adelantar a Esquerra en este eterno tira y afloja que llevan años manteniendo ambos partidos para ser la primera fuerza del nacionalismo, en este caso el independentismo catalán. Es decir, lo que quiere Puigdemont es mostrar a los independentistas que él sí que ha conseguido algo, en este caso la amnistía o bien un posible referéndum no consultivo, ya veremos si se diera el caso, a diferencia de Esquerra, pues que según ellos pues lleva meses con una mesa de negociación que es totalmente estéril, ¿no? Aquí, de hecho, se ha impuesto el gen convergente, aquel del que hablaba Enric Julián en su día, y hemos vuelto a ver un Junts más responsable, ¿no? Lejos de las estridencias de algunos de sus actuales líderes, ¿no? Centrado en conseguir objetivos reales, plausibles y apadrinado, según comentan muchos expertos, por el pragmatismo del PNV. A falta de 1 año y medio aproximadamente, y si no hay adelanto electoral para las elecciones catalanas, pues será muy interesante ver qué nos depara esta lucha entre Esquerra y Junts y qué papel jugará el PSC con ánimo de recuperar esta hegemonía en Cataluña. Sí, oye, por cierto, hablabas tú de las últimas horas del tema del reconocimiento del catalán. Recordemos que ha tenido éxitos y fracasos en los últimos días. En principio, a partir del martes será una realidad que se pueda hablar catalán y el resto de lenguas en el Congreso, pero por la parte europea parece que el gobierno sueco ha pedido más tiempo para estudiar la posibilidad de que el catalán sea reconocido como una lengua oficial. Recordemos que el profesor Alfonso Aragonés, uno de los expertos también en este tipo de políticas, hablaba y recordaba que en Suecia ha habido problemas, esto es política interna de Suecia que no conocemos tanto, pero ha tenido problemas en reconocer lenguas minoritarias dentro de su propio país, o sea que esta polémica ha acompañado a Suecia en otros tiempos. Digamos que esta era una de las peticiones de Puigdemont, como nos decías tú, Fran, pero evidentemente la principal petición, lo que hay sobre la mesa, es la cuestión de la amnistía. Hablemos de amnistía, Alba, explícanos un poquito qué significaría que se aprobase una ley de amnistía. Vale, esta va a ser la parte más teórica. Aviso, voy a intentar explicarlo lo más claro posible sin ser yo jurista ni nada de eso. La amnistía, para que lo entendamos, es un acto de perdón que otorga una autoridad, normalmente, generalmente, pues es el gobierno. ¿Y qué implica? Pues implica el perdón y la renuncia a castigar a personas que han cometido pues delitos o faltas en el pasado. Básicamente es una medida legal que lo que pretende en teoría es buscar el fin a la persecución o a la penalización de un grupo específico de personas pues por acciones que se hayan considerado delictivas en algún momento determinado o contrarias a la ley, y puede ser aplicada tanto a individuos como grupos. También puede variar su objetivo dependiendo del contexto político y social. Y como decía antes, es una herramienta que normalmente se utiliza para promover la reconciliación, la justicia social, la estabilidad política en situaciones pues, donde ha habido conflictos o disturbios civiles, levantamientos o incluso en tiempos de transición política. Recordemos que de esto se ha hablado mucho en la española. El gobierno promulgó la ley de amnistía que afectó a todos los presos con delitos y faltas cometidos con anterioridad pues, a la promulgación de la ley, que esto fue en 1976, exacto. Sí, y además en unos minutos estaremos hablando también con Lidia Núñez, porque es muy interesante que el CIS ya preguntó en su momento a los ciudadanos españoles en el 76 qué pensaban sobre esa ley de amnistía. O sea que también, para los que nos estén escuchando, en unos minutitos vamos a descubrir una curiosidad, y es qué pensaban los españoles ya en esa época sobre aquella ley de amnistía. Recordemos sobre todo también que la amnistía, a diferencia de lo que pasó hace un par de años con los indultos no eliminan el delito y siguen considerando que la persona había cometido un delito. Simplemente te rebajan o te eliminan la pena de cárcel o cualquier otro tipo de pena. En el caso de los presos independentistas catalanes se eliminó la pena de prisión, no la de inhabilitación. Es un detalle que a día de hoy, ahora mismo, no tiene mucha relevancia, pero que lo dejamos sobre la mesa también para que lo esmentemos. Por cierto, amnistía si el indulto creó polémica, Alba, la amnistía está creando más polémica. Y a nivel jurídico, a nivel legal, también se están dando tanto argumentos a favor como argumentos en contra. Sí, claro, porque ahora mismo la amnistía no está contemplada en la Constitución y, como decías, su encaje pues no está como muy claro en estos momentos. No hay una posición unánime acerca de si esta ley de amnistía
permite una medida de gracia colectiva como esta, ¿no? Como esta ley, y apuntan a que dependerán de qué detalles incluya la propuesta. Por un lado, hay juristas que se han declarado a favor porque asumen que la amnistía es constitucional, porque la Carta Magna no dice nada que la prohíba expresamente, entonces entienden que este silencio significa que la Constitución autoriza en la práctica esta amnistía. Y ya lo contamos el pasado domingo en la news, en una entrevista que os recomendamos del diario.es al jurista Juan Luis Requejo Pagés. Y él consideraba que la amnistía como institución no es inconstitucional como tal, pero que eso no significa que sea políticamente aceptable, ¿no? Esto ya lo hablamos el domingo pasado en la news. Si no os habéis suscrito, podéis hacerlo. Momento spam. Pero por el otro lado, están quienes creen que la amnistía no tiene encaje legal, porque alegan que incluir la amnistía ya estuvo presente, como decíamos, durante la elaboración de la Carta Magna, y aseguran que si no está en la Constitución, no es porque los constituyentes lo olvidaran, sino porque durante ese proceso constituyente pues se presentaron enmiendas para incluir la amnistía y fueron rechazadas. Pero claro, en España, como apuntábamos antes, ya se produjo una amnistía en 1977. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues los contrarios a esta ley apuntan a que ese precedente es preconstitucional y que, por tanto, actualmente no tiene efecto. Ahora sí, hay algo que sí prohíbe la Constitución en su artículo 62 y son los indultos generales. Y esto genera controversias porque algunos juristas piensan que estos indultos son muy similares a la amnistía, ¿no? Que esto es lo que comentábamos antes. Vamos a explicar la diferencia muy rápido. Es verdad que, como decíamos antes, ambos hacen referencia a medidas de gracia que eximen de una pena, pero el indulto es un mecanismo para perdonar la pena a personas que han sido condenadas, mientras que la amnistía es una medida que perdona el delito, haya o no una sentencia o condena. Esto es que el indulto es el perdón total o parcial de una pena a título individual, pero el indultado nunca pierde su condición de condenado, por lo que en caso de cometer nuevos delitos, al final volvería a ser, o sea, sería reincidente. Pero eso no ocurre con quienes se beneficien de la amnistía como tal, ¿no? Porque en ese caso se olvidan legalmente los delitos y entonces extinguen la responsabilidad de sus autores. Así que pues los contrarios piensan que, como en el caso del indulto solo se borra la pena, pero en la amnistía no solo se borra la pena, sino el propio delito, si la Constitución está prohibiendo los indultos generales, que es algo menos relevante que la amnistía, pues se deduce que si no la ha incluido es porque no la considera compatible. Sí, por cierto, pedir disculpas, tenías tu razón ahora cuando has dicho la amnistía del 77, en realidad se aprobó en el 77, ¿no? Así que, aunque no era pregunta de trivial, mini punto para ti, porque se aprobó en el 77, tenías tu razón. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Acabamos de hablar de los argumentos jurídicos, hemos explicado qué es la amnistía y los argumentos a favor y en contra para su aprobación. Volvemos a la política y vuelvo contigo, Fran, para hablar de Carles Puigdemont, de su petición de investidura y sobre todo de una petición algo especial, y es que parece que hay mucha desconfianza porque Puigdemont dice: si tú quieres mis votos, empecemos a aprobar esto de la amnistía antes incluso de la investidura. Pero, Fran, sea por plazos o sea por el propio hecho de la desconfianza, esto no parece que sea muy viable. No, como tú has dicho, Puigdemont no solo ha puesto por delante la amnistía, sino que pide esto que ha definido como un pago por adelantado, ¿no?, para votar sí a Pedro Sánchez en una futurible investidura del candidato socialista. O al menos que la amnistía esté en trámite parlamentario, que sea una iniciativa legislativa antes de que se vote a Sánchez, ¿no? Es decir, que Puigdemont, como tú bien has dicho, no se fía de Sánchez, querría una paga y señal y hechos, ¿no?, para votar afirmativamente. Esto ya pasó con la votación de la mesa, recordemos, y la presidencia del Congreso, cuando Junts exigió que las lenguas regionales fueran oficiales en las cámaras y que España pidiera lo propio en las instituciones europeas, como hizo aquel día el ministro Álvarez, ¿no? Ahora bien, ¿es posible tramitar una amnistía o similar, ¿no?, o como se le quiera llamar, antes de la investidura? Junts argumenta que sí, que el PSOE podría promover una proposición de ley, como ya se hizo en la pasada legislatura, por ejemplo, con cuestiones como los impuestos a la banca o la misma eliminación del delito de sedición.
no sin polémica, porque aquí hablamos en un capítulo de la temporada pasada sobre estas cuestiones de la sedición y de la manera como el gobierno la había tramitado, etcétera, ¿no? En todo caso, esta forma de hacerlo permite a cualquier formación parlamentaria o diputado iniciar iniciativas legislativas sin que sea el gobierno quien las tire adelante. El diario.es, no obstante, apuntó que fuentes socialistas reconocen que esta fórmula pues, legalmente y técnicamente es viable, pero es delicada desde el punto de vista político, con un gobierno en funciones y teniendo en cuenta pues, el desgaste político que podría suponer para Pedro Sánchez. Me gusta que las fuentes socialistas argumenten que sea por una cuestión del gobierno en funciones, pero también es una cuestión delicada para esas mismas fuentes socialistas, porque decía yo en la introducción que vamos a repasar esto de la amnistía desde Barcelona y desde Madrid, pues pegamos el salto de Barcelona y de Junts hasta Madrid, en concreto hasta la calle Ferraz. Alba, parece que evidentemente ya hemos visto a varones, y por no decir varones históricos, Felipe González, etcétera, etcétera, Alfonso Guerra, que han dado su punto de vista negativo respecto a la amnistía. La cuestión es hasta qué punto esto puede realmente tener un coste político para el Partido Socialista, porque muchas veces la militancia se ha demostrado que va por otro camino a Felipe González y estos varones. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que esto es algo que te puede responder mejor Lidia con los datos después, pero al final yo creo que esto es como mucho ruido y pocas nueces, que es lo que acaba pasando siempre, porque aunque han hablado casi todos los varones del PSOE, como tú decías, sobre todo pues también los que suelen ser más críticos siempre, como García Paje, Javier Lambán, la dirección del partido ha asegurado, pues quizá para calmar un poco a la militancia, que se sienten respaldados por el conjunto de militantes, que es lo que tú decías, y por las personas que al final buscan el progreso del país, ¿no? Sobre si podría tener coste político, pues es que las críticas se están haciendo sobre una hipótesis. Ni siquiera se ha confirmado que la ley de amnistía vaya a formar parte del acuerdo para investir al presidente en funciones, y menos aún se ha presentado la propuesta. Yo creo que el coste va a estar ahí en los detalles, aunque desde el partido han confirmado que en caso de firmarse el punto de partida de la negociación deberá ser muy parecido al que se acabe acordando. Así que vamos a ver, los próximos días van a ser intensitos. Y desde Génova yo creo que próximas semanas. Y desde Génova, la sede del PP, yo creo que se han comprado palomitas, ¿no? Sí, totalmente, están... Sí, están viendo el tren pasar, pero tren bastante interesante. A todo esto, evidentemente, lo comentaremos en las próximas semanas. Por el camino tenemos una investidura de Alberto Núñez Feijóo, que es que yo creo que ni en Génova hablan de ella, porque es que está condenada al fracaso. Yo creo que ellos mismos lo saben. Por cierto, recordemos que se ha convocado una manifestación, una movilización desde el propio Partido Popular el fin de semana anterior a esa investidura para protestar contra la ley de amnistía, que algunos se lo han tomado como estás protestando por la investidura de Pedro Sánchez cuando todavía no has jugado ni la carta de tu propia investidura, pero veremos. Oye, antes de terminar, nuevamente esta putadilla siempre se la hago a Emilio, pero os la voy a hacer esta temporada también a vosotros. Quiero que os mojéis. Empiezo por Fran. Fran, un sí o un no. ¿Habrá ley de amnistía? No, la risa no vale, la risa no vale. Joder, Adrián. A ver, puede que, voy a decir que un sí, pero que a lo mejor no se va a llamar amnistía, se va a llamar enmienda, ley de bueno, enmienda, me gusta. O ley de reconciliación. O me gusta esa respuesta. Alba. A ver, yo creo que sí. No te vas a ganar más haters por la respuesta que vayas a dar, tranquila, no. Más. No, que no te va, no va de esta respuesta ya. Ya, a ver, yo creo que sí, pero que no va a ser tan catastrófica como la pintan. Porque además eso, tienen que convencer a una militancia y a unos valores y al final a una sociedad entera, o sea que tampoco se la pueden jugar demasiado. Yo aquí, me voy a mojar yo también, yo lo veo como Fran y os digo más, creo que Pedro Sánchez en la última campaña electoral aprendió que debe pasar por los medios menos afines a explicar este tipo de cosas. O sea, lo que sí preveo, yo sí que mi bola de cristal me dice que Pedro Sánchez, cuando esto se ponga serio, irá a Onda Cero, irá al Hormiguero, no lo sé, pero irá a la cadena COPE, irá a estos sitios a decir, vale, preguntadme por la amnistía. Vengo aquí a explicar a tus oyentes qué es la amnistía. Esto sí que creo que es lo que puede acabar pasando. No sé qué nombre le pondrán, como dice Fran,
pero creo que esto es lo que pondrán. Y ahora, evidentemente, con Lidia repasaremos también todos los datos sobre qué opina la gente sobre la amnistía y, por supuesto, con Emilio hablaremos de cómo se ve esto desde Bruselas y desde Estrasburgo. Francisco Javier Rodríguez, Alba Moreno, como siempre un placer teneros, os espero la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.